3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía en la noche de hoy, 15 de noviembre. El tema del momento, y es el tema que le interesa a la mayor parte de los trabajadores, empleados por supuesto, es el tema de las reformas que aprobó el Congreso Nacional a la ley del régimen de aportaciones privadas RAP. Esas reformas se aprobaron en el Congreso Nacional la noche del miércoles pasado. Y obviamente ha generado una tremenda controversia porque la empresa privada ha dejado clara su posición, que está en contra de esas reformas. Son dos. Hoy nos van a explicar si están en contra de dos reformas o solo una reforma y por qué se oponen y cuáles son sus implicaciones. También tenemos a los miembros de la Junta Directiva que desde su punto de vista van a decir qué es lo positivo, desde el punto de vista de ellos, por supuesto, que tienen esas reformas, especialmente para los aportantes al RAP y para el país, por supuesto. Esta noche aquí en el estudio me permito presentarles a nuestros 5 distinguidos invitados. Está con nosotros el diputado Osman Aguilar. El diputado Osman Aguilar es diputado por el Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán. Diputado, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a usted, gracias. Nos acompaña también don Armando Urtecho. Don Armando Urtecho es el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Muchas gracias, don Armando, por estar aquí. A la orden, a usted. Nos acompaña también don Daniel Durón. Don Daniel Durón es el presidente de la Junta Directiva del RAP y secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores de Honduras. Don Daniel Durón, bienvenido. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Muchas gracias. Nos acompaña también don Denis Fernández. Don Denis Fernández es el representante del Consejo Hondureño de la empresa privada ante la Junta Directiva del RAP. Don Denis, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y nos acompaña también don José Luis Baquedano. Don José Luis Baquedano es miembro de la Junta Directiva del RAP. Don José Luis, gracias por estar aquí. Un gusto acompañarte aquí, Melgar, este día. Muy bien, muchas gracias, don José Luis, todos bienvenidos y muchas gracias. Sus micrófonos están abiertos permanentemente, como se los manifesté, para que ustedes puedan externar su opinión, sus discrepancias, sus intervenciones con absoluta libertad. Vamos a comenzar con don Daniel Durón para que nos explique brevemente en qué consisten esas dos reformas que se aprobaron esta semana, el miércoles anterior, en el Congreso Nacional. Don Daniel. Muchas gracias, Edgardo. En efecto, bueno, quisiéramos en principio lamentar la situación que se ha generado últimamente en vista de esta contradicción y posiciones encontradas en relación a lo que el Congreso hizo el miércoles pasado. Eso consiste fundamentalmente, Edgardo, en dos reformas. Uno que es a la ley vigente del RAP, específicamente en su artículo 36, y al artículo 53 de la Ley Marco de Seguridad Social. Partiendo de un hecho previo que se consensuó en el Consejo Económico y Social, hay que decirlo, ahí teníamos un texto general de consenso, no solo en estos dos artículos que fueron los que se acordaron que fueran al Congreso Nacional. Lo demás va a ser emitido vía decreto ejecutivo, como manda precisamente la Ley Marco de Seguridad Social. El artículo 53 es una palabra, nada más la que cambia, que eso no fue motivo de discordia en el Congreso Nacional, entiendo, porque esto fue totalmente transferido textualmente como se consensuó y se acordó en el CES. El artículo 53 no debiese tener ningún problema. Lo único que cambia ahí es el concepto de deberán trasladarse los fondos de los trabajadores a una AFP que él escoja a su voluntad. Se le cambió ese término y se le puso podrán, por un simple hecho que se discutió en el CES, que es que la ley no puede ser coercitiva en ese sentido, en vista de que esos son fondos estrictamente privados y quien debe decidir la orientación son los trabajadores. En ese artículo no hay problema. Estamos hablando del artículo 53 de la Ley Marco de Seguridad Social. El artículo dice, hace referencia a la utilización de los fondos, deberán ser trasladados. El término deberán fue sustituido por podrán, entendiendo que la ley no tiene aplicación retroactiva, pues, en relación a los fondos que actualmente tienen los trabajadores en el RAP. Ahí no hay ninguna discusión, entiendo, no hay ningún problema. La discusión es en el artículo 36 de la ley del RAP, y que hay que aceptarlo, realmente hubo una modificación. En el C se consensuó un artículo bastante amplio, inclusive en el acuerdo del CES
no aparece el término de que podrá hacer inversiones en salud, en infraestructura, en otras cosas que trasciende las inversiones normales que la institución ha venido haciendo en la historia. En la ley vigente, el artículo 36 del RAP, ¿qué es lo que establece actualmente, antes de la aprobación de la reforma? ¿Qué decía? Que el RAP podrá hacer inversiones en el sistema privado, en el sistema público, y también habla en infraestructura, en salud y en otras que se estimen convenientes para el desarrollo del país. Eso es la ley vigente. Eso es lo que decía antes de la reforma. Exactamente. En el CES, eso es lo que dice la ley actual, vigente del RAP. En el CES se hizo otra redacción, se le agregaron algunas cosas. Por ejemplo, en el tema hay una contradicción ahí. Se habla en principio de que los excedentes se tienen que invertir. Eso quiere decir, lleva implícito que los excedentes se van a quedar en el RAP y que van a ser invertidos. Pero al final se le agregó que van a ser distribuidos entre los trabajadores. El criterio nuestro, ya termino rápidamente, Gardo. Es que no termino de entender. Ajá, vamos a ver. La ley vigente, en su artículo 36, ¿qué es lo que establece y qué es lo que establece la reforma? En la ¿Cuál ley es la vigente, diferencia? vamos a ver si debo ser claro realmente. La ley vigente dice que el RAP va a hacer inversiones de todos sus recursos, de los aportes, de los intereses y de los excedentes. Se va a invertir en el sistema bancario privado y en el sistema bancario, en el gobierno, en bonos, en títulos, valores del gobierno, pero también habla de que se va a hacer en infraestructura, en otras inversiones que el consejo directivo estime conveniente. El CES, voy siendo claro, el CES le agregó que esas inversiones, eso que tiene el seguro, el RAP, en su patrimonio, va a ser invertido en bancos, en infraestructura, en salud, va el término agregado en salud en el CES, y en otras que estime conveniente el Consejo Directivo. Y la diferencia, Edgardo, es precisamente en el tema de los excedentes, que dice en principio que los excedentes se van a invertir en este tipo de obras, pero abajo dice que los excedentes, que es diferente a las aportaciones y a los intereses, van a ser distribuidos entre los trabajadores, entre los dueños. Los excedentes, que después vamos a profundizar qué es eso. Y el Congreso le suprimió la parte final que dice que van a ser distribuidos a los trabajadores los excedentes y que regrese al CES para que el CES busque los mecanismos de distribución de estos excedentes, que son 5.000 millones. Don Denny Fernández, ¿usted estuvo ahí en esa sesión en el Congreso Nacional? No, pero ¿Sabía usted de esa sesión en el Congreso Nacional cuando se aprobó estas reformas? No nos agarró por sorpresa, porque inclusive el partido del PAC nos andaba preguntando querían preguntar sobre la ley y nosotros no sabíamos cuál ley. Y de ¿Sobre esas pronto, reformas? Con todas esas reformas. Pero es bien importante el tema de los excedentes, que es bien confuso eso de los excedentes. En el pasado lo que hacía el RAP es que ellos invertían, ¿verdad?, digamos, a un 10%. Y después le pasaban el 3% y después posteriormente el 4%. La diferencia, o sea, 6 o 7, el RAP se quedaba con esos fondos, ¿verdad? O sea, no se lo daba a los afiliados. Entonces, eso es lo que se llama excedentes, para estar claro. O sea que al final, el capital, los intereses, el 4% que le pagaban o el 3%, más el resto, todo es del afiliado. No hay que confundirse ahí. Sí, o sea, todo. Inclusive, cada afiliado tiene a su nombre estos excedentes. O sea, si usted solicita su estado de cuenta en el RAP, lo que le van a enviar es su capital, le van a mandar sus intereses, pero no le van a mandar los excedentes. Eso no se lo manda. Y eso es una falta de transparencia con los afiliados. ¿Qué ha sucedido en estos meses? En estos meses, desde el 2013 para acá, personas han ido a recuperar sus fondos, de todo índole, de gente que tiene mucho dinero y que tiene poco dinero. Pero ¿qué ha pasado? En ningún momento el RAP les ha dicho que tienen otro dinero ahí.
Entonces las personas liquidan, se llevan su dinero, pero no saben que tienen más fondos ahí. Y eso me parece que es una falta de transparencia. Y de alguna forma se mezcla con lo que sucedió en el Congreso. Entonces a mí me parece que RAP tiene que rectificar y tiene que contactar a todas las personas que de 2013 a esta fecha se llevaron sus fondos por las diferentes razones que pueden haber, ¿verdad? Pero tienen más. En el agregado de todo, esos fondos que son del diferencial es superior a los intereses que tienen. Así de grande es esa cantidad. Son 2.500 millones de lempiras que están asignados cuenta a cuenta. Por eso no entiendo por qué el Congreso fueron a decir que tenía que ir de cuenta a cuenta, si eso ya está asignado. Pero nadie sabe, nadie ha retirado esa cantidad de dinero y tiene el derecho. Y entonces esa es una de las razones por cual el COEP, en la forma que se aprobó, se molestó, porque el COEP quiere que haya la mayor transparencia en ese sentido. Y en este instante, cuando usted va y retira su dinero o pide su estado de cuenta, no le muestran ese diferencial, que es mayor en muchos casos que los intereses que ha acumulado en todo el tiempo que ha estado en el RAP. Entonces, ese es un poquito el malestar, que no hay la transparencia con el afiliado. Usted tiene dinero en el RAP. Sí. ¿Alguna vez ha pedido un estado de cuenta? Va a ver que le van a mandar el capital y sus intereses, pero no el diferencial, que va a ser más que los intereses que le ha dado el RAP. Y eso es falta de transparencia con nuestros afiliados, que son los dueños absolutos de todo el RAP. Momentito, ¿cómo fue esa reunión, esa sesión en el Congreso? Bueno, Edgardo, yo quiero lamentar los hechos en la forma en que se dieron en el Congreso Nacional en la sesión del pasado miércoles 11 de noviembre, porque sí hubo falta de transparencia y, a nuestro criterio, un pésimo manejo de la sesión. Los amigos del COEP se dieron cuenta horas antes de que se iba a aprobar esta reforma. Nosotros, como bancada liberal, también nos dimos cuenta el mismo día. Quiero dejar claro y por sentado que nuestra representante en la comisión, la licenciada Gabriela Núñez, no firmó el dictamen. Sí estábamos dispuestos a acompañarlo siempre y cuando se cumplieran las condiciones. Para nosotros, condición sine qua non, que sea íntegro y que se respetara el acuerdo del CES, del Consejo Económico Social. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que llegar a esos acuerdos no es fácil. Ustedes tuvieron varias reuniones donde al final surgió un producto, que ese documento nos lo hicieron llegar. Y nosotros, como bancada liberal, tomamos la decisión. Si ya hay un acuerdo tripartista en el marco del CES, donde está de acuerdo los trabajadores, donde está de acuerdo la empresa privada y donde está de acuerdo el gobierno, nosotros apoyamos estas reformas. ¿Qué fue lo que pasó? Se mete, como quien dice popularmente, sin decir agua va, se mete esa reforma a esos dos decretos. Pero concentremos en el del artículo 36, que es la reforma del RAP, que es en el que estamos discutiendo. Se mete esta reforma y se pide dispensa de debates. Cuando se pide dispensa de debates, nosotros lo catalogamos como una falta de respeto, porque la bancada del Partido Liberal no había llegado al Pleno. Estábamos todavía en sesión discutiendo este mismo tema. Cuando llegamos al hemiciclo, ya se había aprobado la dispensa de debates, cosa con la que no estamos de acuerdo, porque un tema tan importante para el país, para los trabajadores y para el sistema económico hondureño, debe dársele los 3 debates que manda la ley. Pero como lo aprobó el Congreso, la dispensa de debates, pues no nos quedó más que aceptar lo que la mayoría del Pleno había decidido. Sin embargo, cuando vemos el dictamen, nos damos cuenta que no es una copia fiel o no está íntegro respetándose los acuerdos del CES. Es donde la licenciada Gabriela Núñez, jefa de bancada, y su servidor pedimos la palabra. Y les decimos que nosotros estaríamos apoyando ese decreto siempre y cuando se respeten esos dos documentos que al compararlos no coincidían. Pero cuando hice esa reflexión, Gabriela,
La comisión dictaminadora dijo que sí, que aceptaba las sugerencias, porque ese es el procedimiento legislativo, aceptaba las sugerencias y que fueran incluidas en la aprobación de ese artículo. De tal forma que si eso se respeta, Edgardo, no tendríamos problema. Si lo que el Partido Liberal pidió en la sesión del miércoles 11 y que la comisión dictaminadora aceptó, se ve reflejado en el documento final que posiblemente ya mañana en la tarde lo tenga el Congreso Nacional, Secretaría ya redactado, entonces no habría problema, no habría ninguna discusión, hasta ahí llegaría el tema, porque estaríamos respetando íntegramente los acuerdos del CES. Y yo creo que tanto la empresa privada como los trabajadores y el gobierno estarían de acuerdo. ¿Pero el resultado cuál fue? El resultado es que estamos en una nebulosa todavía, Edgardo. Cuando yo pedí la palabra y vertí mis opiniones, ni siquiera se me escuchaba. Lo que se aprobó en el Congreso respeta el acuerdo de los trabajadores, gobierno y empresa privada en el CES. El documento que estaba, no. Pero la recomendación del Partido Liberal a través de la jefa de bancada fue que se adecuaran y que fuera íntegro el artículo en el dictamen como estaba en los acuerdos del CES. Sí, la comisión dictaminadora entiendo que lo aceptó. Si eso es así y respetan esos acuerdos, entonces mañana tendríamos un producto final donde las tres partes estaríamos de acuerdo y el Congreso estaría respetando esas reuniones. Sin embargo, ¿dónde se da la nebulosa? El problema es que no nos dejamos hablar. Yo estaba en el uso de la palabra y me sentí también irrespetado, tengo que decirlo, por compañeros del mismo hemiciclo, porque entre la bulla, los gritos y los silbatos no se escuchaban mis recomendaciones. Tampoco se escuchó cuando la diputada Gabriela Núñez pidió la palabra e hizo esas recomendaciones. Sin embargo, le repito... O sea que no sabemos todavía qué fue lo que se aprobó. Ese es el problema, que ahorita ciencia cierta usted no puede saber qué lo propagó, usted no puede saber, ni usted ni ninguno de ustedes cuatro representantes de los trabajadores, del RAP y de la empresa privada y del mismo Congreso Nacional, no se sabe qué se aprobó. Eso es porque hay un mal manejo de la sesión. Hubo un pésimo manejo. No se sabe que si lo que se aprobó va de acuerdo con el acuerdo tripartita o es una cosa que viola el acuerdo tripartita. Nos vamos a dar cuenta cuando la Secretaría del Congreso Nacional haya escuchado los audios, visto el video y haya redactado, transcrito lo que pasó en la sesión del miércoles. Vamos a un corte comercial. Don José Luis Baquedano, don Armando Urtecho, en el uso de la palabra cuando regresemos. La pregunta esta noche aquí en 3030 es la siguiente. ¿Está de acuerdo que el RAP invierta los fondos de los trabajadores en áreas como salud e infraestructura? ¿Sí o no y por qué? Participe en las redes sociales del noticiero hoy mismo, el Facebook y también el Twitter. Algunas opiniones. Sasha, por ejemplo, Cuello de Pared dice no. Sasha dice no porque ya se sabe que los políticos se van a robar el dinero. Lo que pretenden es financiar con esos fondos las próximas elecciones. Mar Rauda dice no. Carlos Rafael dice es mi dinero, no el del gobierno. ¿Qué tasa me dará de interés ese miserable gobierno y a cuenta de qué se lo debo de dar? Nunca lo he usado y para mí es un robo el Seguro Social y el RAP. Carla dice, por supuesto que no, ese dinero no les pertenece, se lo van a robar como siempre, desgracia de presidente y Congreso, dice Carla. Y Henry Maradiaga no, porque es dinero no del Estado, sino de los aportantes y jamás lo destinarían para eso, sino para política. Gracias a todos por participar, daremos lectura a algunas opiniones más adelante. Vamos a un corte comercial y regresamos. El diputado Osman Aguilar estuvo en la sesión del Congreso el miércoles y no sabe qué fue lo que se aprobó. Si se aprobaron las reformas a la ley del RAP según el acuerdo tripartita, gobierno, trabajadores y empresa privada. O se aprobó una cosa totalmente aquí representada. Y los trabajadores aquí representados también. Yo no lo sé. Por eso invité a un miembro del Partido Nacional o de la Junta Directiva del Congreso Nacional para que participara en el programa y explicara. Sin embargo, la respuesta que ninguno está aquí en Tegucigalpa, todos están ninguno. Contactos ahí con los medios de comunicación. Valga la aclaración. Yo quisiera primero agradecer la invitación que nos hicieron y segundo, quisiera aclarar. Yo quiero decirle al público
fondos nunca fueron puestos por el gobierno, que los pagaba del 1.6 el empleador, trabajador. Ese 3% formaba parte de una gran bolsa que era manejada por el régimen de aportación privada. Ese dinero es de los trabajadores del sector privado, todo, no es del gobierno, nunca ha sido del gobierno. Que el gobierno quiera caerle el dinero es otra cosa, pero yo quiero dejarle claro aquí que lo que el sector privado ha estado defendiendo es a los trabajadores del sector privado, que le entreguen sus fondos, sus excedentes. Aquí no se ha logrado explicar qué es eso de los excedentes. Son las utilidades que ha recibido el RAP por el manejo de las cuotas que tiene cada trabajador, más las inversiones que ha hecho el RAP. Eso debe estar reportado en la cuota. Ese excedente en una tarjeta de crédito, perdón, una tarjeta de ahorro del trabajador en un banco. Es exactamente. Segundo, y es importante, esta es la ley del marco del sistema, a que el RAP se una asociación de fondos privados de pensiones y le otorgaron que vencen ahora en diciembre para que se armonizara todo eso. De los excedentes, de los supuestos excedentes del RAP, el Consejo Directivo dispuso 2.500 millones, a ver si no me equivoco, 2.500 millones para constituirlos como un aporte social, como que si fueran una empresa. Pero ¿quién es la empresa? ¿Quiénes fueron los aportantes? Los trabajadores. Al sol de hoy, yo voy a hablar por mi persona en este momento, a mí no me ha entregado el RAP diciéndome, usted es dueño de tanto por ciento de esos 2.500 millones. Y así le deberían de dar a cada uno de los trabajadores, para que no vaya a ocurrir lo que ya ocurrió en el Banco de los Trabajadores, que a usted pagaba cada vez que había un préstamo, le quitaban y le decían, usted es socio, tiene tanto de por ciento. Lo que el sector lo mismo a los trabajadores del sector privado. Se retiraron y tenían derechos a esos excedentes y no se los han entregado. Entonces nosotros lo que pedimos es ordenar el día. El sector privado emitió un comunicado el día 12 y se les puso. Voy a leerlo para recordarles a todos qué fue lo que propuso el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La redacción acordada, o sea, acordada a través del Ministerio de Trabajo, tenía como propósito garantizar los derechos de los trabajadores del sector privado, únicos cotizantes en el RAP, en cuanto a la propiedad del capital, intereses y excedentes, aprobada por el Congreso Nacional, modificó en detrimento de los trabajadores. El texto que garantizaba que los excedentes de los cotizantes y la al Consejo Directivo del RAP a hacer los mecanismos o el manejo de los mismos. Eso fue lo que determinó el Congreso. En pocas palabras. El acuerdo del CES es que el excedente es de los trabajadores. No. El acuerdo siempre fue convenido por el sector privado que los excedentes. Esa reforma le permite a los excedentes. Ya no son de los trabajadores. ¿Y qué pasaría con esos excedentes? ¿De quién son? Ahora los van a pasar para que hagan ellos inversiones como ellos quieran. No, si eso, entonces dígame cómo lo van a hacer. O sea, yo estoy. Mira, los excedentes. A ver, un momentito, don Daniel. Espérame. Don Ahí José están los Luis. excedentes. Yo te voy a decir que nosotros también tenemos un comunicado. Yo lo Mira, voy a dejar hablar ahí un ratito si me terminan. Bueno, de dejar perfecto. hablar. Concluya. Ok. Si a mí me dicen hoy, miren señor, aquí están garantizados los excedentes. Aquellos que ya se fueron y retiraron sus fondos. Entonces yo le voy a decir si es cierto, ya se lo entregaron.
Pero no es cierto, no lo están entregando. Usted va hoy, y si no, yo lo invito a que vayamos mañana. Cuentas, no aparecen los excedentes. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quiénes van a ser los accionistas de AFP? Si ni la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Opinión, don Armando, ¿quién está impulsando, qué sector está impulsando esto de que los excedentes ahora no sean de los trabajadores, sino que sean manejados al albedrío de los miembros de la Junta Directiva del RAP? Con esto termino. Aquí está Daniel Durón. Acuerdo firmado en el CES y fue cambiado en el Congreso Nacional. Entonces, usted violentando incluso el convenio 144 del OIT, que nos dice que si nosotros tenemos concertado esto, el gobierno no nos puede ¿Pero quién es cambiar. responsable de eso? Pues debe ser el Congreso, porque ellos fueron los que lo están cambiando. ¿O es el Partido Nacional? ¿O es el gobierno que le quiere caer a esto? ¿O cómo Yo lo Yo interpreta creo que es muy usted? general Congreso- decir el Congreso Nacional porque somos 7 bancadas representadas ahí. Ricardo, Y en Solo realidad, para terminar de aclarar, don Armando, entonces, desde el punto de vista de la empresa privada, ¿qué es lo que se pretende y quién está detrás de esto? Pues hay que preguntarle al Congreso, porque los que aprobaron esto fue el Congreso. Nosotros tenemos un acuerdo con los trabajadores en el Consejo Económico y Social y fue violentado ese acuerdo. Don José Luis. Yo te voy a decir, para aclararle a Armando, en primer lugar, la ley no dice que el RAP se transforma en un administrador de fondos de pensiones. Faculta el RAP para constituir un administrador de pensiones, que es muy diferente a lo que Sí. decimos. No es que nos vamos a constituir. El RAP vivienda sigue siendo que ya RAP la tiene vivienda. hecha, ya la Y es la que históricamente ha estado 23 años. 20 años en manos de la empresa privada, ¿no? Hasta ahora, por primera vez en la historia, tenemos los trabajadores la posibilidad de estar al frente del RAP. Esos zafarranchos en el Congreso... Y que esos excedentes siempre estuvieron así como están. Recién hace 2 años es que se hace distribución. Cuando asumimos esa responsabilidad, nosotros empezamos a ver ese tema. Por ejemplo, lo del Congreso, eso ya es normal. Esos zafarranchos los ve uno todos los días, porque hay tantas contradicciones políticas, ideológicas, y no se entiende. Nosotros fuimos chivos expiatorios, porque también igual, a las 12, a la 1 me llamó Daniel, mira, hay que ir al Congreso para esto, y a esa hora nos avisaron que había que ir a ver eso, y yo suponíamos nosotros que le habían avisado a todo el mundo, ¿no? Llegamos ahí, se armó ese zafarrancho, y Daniel dijo, suspendan eso, nosotros no queremos que sigan con eso, hay que darle todo, que le dieran todos los debates, y nos levantamos, nosotros nos salimos del Congreso, no nos quedamos ahí, ¿no? Ahí siguió el zafarrancho, gritaban, bailaban, se pellizcaban, se aruñaban, se jalaban del pelo, hicieron de todo. Pues eso ya es normal porque eso lo hemos visto históricamente desde que esté este nuevo Congreso, eso ya no es de extrañarnos. Con lo de los excedentes, nadie ha dicho que no son de los trabajadores. Al contrario, nosotros somos los que tenemos que velar y garantizar que esos excedentes Pero acláreme son una de los cosa, don trabajadores. José Luis Baquedano y don Daniel Durón. La posición de ustedes es que lo que se apruebe en el Congreso vaya de acuerdo a lo que se concertó o en base a la reforma que se aprobó. También tenemos un comunicado y ahí decimos, las organizaciones obreras manifestamos nuestra disposición que en el marco del Consejo Económico y Social se pueda discutir la solicitud que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, ha planteado, que es que se respete el acuerdo del CES. Lo otro que decimos ahí, garantizamos el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros más sus respectivos intereses, excedentes, aportados con anterioridad a la vigencia de la Ley Marco de Protección Social, porque ahora ya no aportan, ¿no? Ahora, la pregunta es, don José Luis, solo contéstemelo con la mayor claridad posible para que todos podamos entender. Sí, estamos de acuerdo. La posición de ustedes es que los excedentes sigan ahí en el RAP o que con los excedentes ahora se puedan invertir. La idea es que con el artículo 53 dejaban al RAP sin fondo porque obligaba a los trabajadores a sacarlos del fondo para pasarlos a un administrador de fondos de pensiones, ya sea del RAP o de un banco privado, ¿no? En este momento ya eso se cambió, ya queda la voluntariedad del trabajador. Para nosotros es que hay que fortalecer el RAP, porque esos fondos que están ahí hay que invertirlos en vivienda, que es el objetivo primordial. Hemos abierto una serie de productos ahora, hasta los préstamos automáticos llegando a bancos de primer piso. Don Armando Urtecho, ¿qué interpreta usted por la respuesta de don José Luis? Yo creo que yo voy a seguir sosteniendo que los fondos son de los trabajadores. Y si se va a convertir el régimen de aportación privada en una AFP, los socios son los trabajadores, porque ellos son los dueños de ese dinero, no son el consejo directivo, no es el gobierno, no es el Congreso Nacional, no es nadie, más que los trabajadores. Reitero, si se van a ocupar 2.500 millones o lo que sea en formar una AFP, RAP o lo que sea, ese dinero debe ser contabilizado a favor de cada uno de los trabajadores Así es, de acuerdo, aportantes. de acuerdo. Y tiene que estar reflejado en un papelito que es
el que va a decretar que usted es el dueño, el propietario de ese fondo. Si no, estamos únicamente diciendo vamos a tener este dinero, pero en realidad ustedes no lo tienen. Vamos a un corte comercial. Don Daniel Durón en uso de la palabra, don Denny Fernández también cuando regresemos, don Osman Aguilar. La pregunta de esta noche aquí en el programa: ¿está de acuerdo que el RAP invierta los fondos de los trabajadores, en este caso, por ejemplo, los excedentes, en áreas como salud e infraestructura, sí o no y por qué? Karen dice, no, ¿cómo es posible que hagan uso del dinero que no les pertenece? Eso se llama robar. Alejandra, ¿qué quieren que de este acuerdo que me roben mi dinero? Dice Eric López, no estoy de acuerdo porque no se invierte otro dinero, sino que tienen que tocar el dinero del pueblo. Oscar Elvir, claro que no, solo observen cómo ahora salen los fondos del Seguro Social en casas de lujo, hay que pensar. Patrick dice no, y Anthony dice no estoy de acuerdo porque ese dinero es de nosotros, no del gobierno. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muy bien, aquí hay una pregunta que dicen que es una pregunta que manda alguien del Congreso Nacional, que más bien hubiera estado aquí, pero que dicen que va a aclarar mucho del asunto. Dice, pregúntele a don José Luis Baquedano o a don Daniel Durón quién pidió en la reunión de la comisión de dictamen que le borraran ese párrafo de que los excedentes no fueran repartidos, sino que invertidos. Nosotros no fuimos. Mire. ¿Pero quién pidió que se borrara el párrafo donde decía que los excedentes deben ser repartidos a los trabajadores? Nosotros nunca hemos planteado eso, porque sabemos que eso es de los trabajadores, hay que distribuirlo más tarde. Lo que hicimos nosotros, ¿quién lo pidió? No sé, mire, lo que quiero aclarar, lo que nosotros planteamos, o sea, José Luis ahí, Baquedano y Daniel Durón no han solicitado que se borre el párrafo donde establece que los excedentes no sean repartidos, sino que invertidos. No podemos tomar una Y atribución tampoco de se esa, acuerdan quién lo pidió. No podemos tomar una atribución de esa porque es una responsabilidad nuestra. Así es. Ese dinero es La de los pregunta es, trabajadores. entonces, esa propuesta de que no sean repartidos, sino que sean invertidos, ¿de dónde viene? ¿A dónde dice que no sean repartidos? ¿De dónde viene? ¿A dónde dice que no sean repartidos? No, ¿de dónde viene esa propuesta? No sabemos. Porque la ley no dice que no sean repartidos. No, correcto, no, pero otra cosa. La pregunta es, no sé. ¿de dónde viene la propuesta que se discute en el Congreso Nacional de que los excedentes sean invertidos y no repartidos? ¿De dónde viene? Usted que está en el Congreso. No sé de dónde viene. ¿De dónde viene? Ya, Daniel, ¿de dónde viene? Digo, ya estaba en el documento que vino del Ejecutivo. Por eso la respuesta debería ser en el seno del CES. Porque el documento que elaboró el CES, Así es. después quien lo manda, esta iniciativa del Ejecutivo, viene del Poder Ejecutivo, no nace en el Congreso. Entonces, allí ya viene el documento para trasladar a la comisión dictaminadora. Y que el dinero no sea repartido, sino que sea invertido. No dice eso. ¿A dónde dice que no se va a repartir? No, lo que le quiero decir es que los acuerdos que ustedes llegaron en el CES, Sí. no es que el Congreso metió una iniciativa para eso. Esa viene del Poder Ejecutivo. Así es. O sea, Sí. que o fue acuerdos del CES o fue el Poder Ejecutivo. Pero Porque en quiero el aclarar, debate no se permítame, cambió. Aclárelo, don Daniel. Dos cosas. Primero, no sé dónde dice que los excedentes no se van a repartir. ¿Dónde dice? Lo que entiendo es que esa reforma, esa propuesta de reforma que hizo el Congreso, manda al CES a buscar los mecanismos de distribución de los excedentes. De distribución. Nunca dice que no se van a repartir los excedentes. Entonces, si no hay nadie quien lo haya dicho, ¿por qué nos dicen a nosotros que si nosotros lo dijimos? Eso no es cierto, primer tema. Segundo tema, aquí no hay que permitir los sofismas, ¿verdad? Aquí no es cierto que aparezcan algunos como defensores de los trabajadores y otros como paradójicamente, los que tienen que defender quieren aparecer como los que se oponen a que no beneficien a los trabajadores. Después de 23 Porque ahí incluso, años, porque ahí el mismo Partido de Libertad y Refundación, que fueron los que protestaron, criticaron a don José Luis Baquedano y criticaron a usted también. Así es, por eso. Hace 23 años, Edgardo, que estos excedentes se vienen manejando así. Fuimos en esta nueva administración del RAP que se empezó a analizar que por qué los excedentes estaban en el patrimonio del RAP y no estaban a nombre de los trabajadores. ¿Es mentira o es verdad esto? Es en esta gestión. Y el tema de los excedentes no es así como se dice fácilmente. Yo entiendo que este es un tema financista y técnico. El RAP es una institución social. Solo pongo el paréntesis porque don Denis, para el antecedente, porque tanto don Denis como don Armando han dicho, a nadie le rinden cuenta de esos excedentes ni a nadie se lo entregan. Y se lo deben de rendir. Mire, estamos trabajando en informarle a los trabajadores los últimos acontecimientos. Qué bueno que el RAP esté en el tapete público y que los trabajadores den cuenta de todas las situaciones que han venido aconteciendo durante muchos años. Después de 2 años, 25,000 trabajadores tienen préstamos en el RAP al 10% anual en 3 años, después de 23 años.
Después de 23 años se le están devolviendo los fondos a los trabajadores a los 6 meses, por lo menos los ahorros y los intereses. ¿Sabes cuánto tenía la tasa de interés? 23 años en el RAP. Por cuentas de ahorro, el 3%, ni siquiera la inflación. ¿Por qué no dicen eso? Y nosotros logramos subir un punto. Ahora nosotros somos los malos de la película. Bueno, Mire, lo más termino grave- aquí, lo termino más aquí. grave- lo Termino más grave aquí. es que No, había un 5%. porque si nos vamos a ir las verdades, hay que irnos a las verdades, ¿va? Y hay que irnos, nosotros conseguimos la ley del RAP. Si no, el RAP no tuviese ley, esta ley marco lo hubiera succionado. Ni siquiera estuviéramos discutiendo aquí. El RAP tiene ley. Y termino con esto. El tema de los excedentes. El tema de los excedentes no solo es un tema técnico, también es un tema jurídico. El RAP es una institución social. Miren el artículo número 1 del RAP. No es una empresa con fines de lucro. El RAP inclusive es sujeto de exoneraciones de impuestos. El RAP está exonerado de impuestos. ¿Qué hacen las cooperativas con los excedentes? Uno lo meten a reserva, otro lo meten en una parte para educación, para eventos culturales, y otro lo revuelven en intereses. Aquí nadie, mire, nosotros estamos ahí para proteger si no nos vamos del RAP, y estamos en eso. Si esto no se aclara y se ponen en peligro la sostenibilidad del RAP, la vigencia del RAP, para que continúe prestando los beneficios que hasta ahora ha logrado prestar, préstamos automáticos, devolución de ahorros cuando deja de trabajar, nosotros que le devuelvan todo el dinero a los trabajadores y nos vamos. Pero no es cierto lo que se ha querido manejar. Fíjate que unos están defendiendo a los trabajadores y otros en contra de los trabajadores. No es cierto, hombre. Mira, Si hasta ahora se toman esas decisiones después de 23 años. como Entonces, decía, vamos como decía a seguir Daniel, luchando por el RAP. Muy bien, don José como Luis. decía Daniel, mira, siendo presidente Juan Orlando, apareció una ley ahí que se llamaba Urbanismo y Vivienda, ¿no? Y ahí liquidaba el RAP y nos pusimos de frente a defender el RAP. Hay intenciones de desestabilizar el RAP. El RAP es el contrapeso a la banca privada, también hay que decir eso. ¿Cómo es posible que los explotadores ahora son los redentores de los trabajadores? Nuestro interés es proteger, y por eso en el comunicado es claro, garantizamos el derecho, decimos aquí, garantizamos el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros, más intereses y excedentes. Eso lo ratificamos en nuestro comunicado, ¿no? Y queremos tener claridad en eso. El RAP vivienda hay que fortalecerlo, porque desde desaparecer eso, quedamos jodidos, porque en este momento es el contrapeso. Es el contrapeso, disculpa, el contrapeso a la banca privada. No, pues está bien. Sí. Bien, vamos a un corte comercial. Don Denny Fernández y don Armando Urtecho, que están así, queriendo decir todo lo que no pudieron decir ahora, después de la pausa comercial. Ya regresamos. Vamos a ver, don Armando Urtecho, ¿qué fue lo que hizo exactamente el Congreso? Bueno, primero le quitó la redacción de lo que se había acordado en el CES. ¿Qué se acordó en el ¿Qué CES? se acordó en el CES? Que se iba a mejorar el artículo para que fueran trasladados los excedentes a cada uno de los trabajadores. Muy Uno. bien. ¿Qué fue lo que hizo el Congreso? Quitar lo mandó eso al CES. y lo manda al CES para que se haga un mecanismo. Si el Congreso no tiene por qué decirle al RAP cómo tiene que poner. Momentito, ahora vamos a una encuesta aquí rapidita. Ok, perdón. ¿Usted está de acuerdo con esa redacción del Congreso Nacional que manda al CES que decida qué hacer con esos excedentes? Mire, no. ¿Usted? Hay que volver a lo del CES. ¿Usted sí está de acuerdo? Hay que volver al CES. Pero, ¿usted está de acuerdo con esa redacción del Congreso? Respetemos lo del CES, Ricardo. Eso es lo que estoy diciendo. El acuerdo El inicial. acuerdo del CES. Volvamos al por acuerdo eso del está en CES. contra. Por eso No, está pero es que en no termina. Y Usted dice- déjeme. No, no, un pero minuto, un es que minuto. tengo que ir a un corte. Usted ya Ok, tuvo la vamos. oportunidad de dar su opinión. Déjeme hacerle la pregunta y contésteme lo que le pregunto. Así como me contestó don Armando, ya, aunque su opinión sea distinta. La pregunta es, estaba claro que con los excedentes se iban a repartir a los trabajadores. Sí. Pero el Congreso, en su redacción, establece que el tema de los excedentes Ya debe no va a volver ser- al CES Así para es. definir un mecanismo de qué Así hacer es, con ellos. así es, en eso estoy ¿Usted está de acuerdo con esa reforma? No, porque ya estaba determinado en el acuerdo. Muy bien. ¿Usted está de acuerdo con esa reforma? Dice que volvamos al CES. ¿Usted está de acuerdo con esa reforma? No, porque ya está distribuido. Cada persona ya tiene sus fondos. ¿Usted está de acuerdo con esa reforma? Con el acuerdo original,
Y el CES es una instancia O sea, que vuelva al CES. Una instancia tripartita porque O hablamos sea, que del está de mecanismo. acuerdo con lo que se aprobó en Hay el una Congreso. parte que está distribuida, no todo está distribuido. No, correcto, pero está de acuerdo con esa redacción Buscar del un Congreso. mecanismo para hacer la distribución es correcto. ¿Está de acuerdo entonces? Con el acuerdo original. Sí, pero está de acuerdo con esa reforma del Congreso que manda de nuevo al CES. Si en el CES se busca el mecanismo, ¿Está el de CES acuerdo? Es la instancia tripartita. O sea, que está de acuerdo con lo que aprobó el Congreso. No, estamos hablando del acuerdo original. Sí, no, pero la pregunta que le estoy haciendo No, es sí. lo que hizo el Congreso, la redacción del Congreso, que dice que vuelva al CES. El CES es una instancia tripartita. Sí, Ahí están los correcto, pero usted trabajadores, está de empresarios acuerdo. y gobierno. La pregunta, ¿usted está de acuerdo? Si se va a discutir el texto original que estaba, volver a ese texto, pues, que se Volvamos. ratifique. O sea, que se ¿está de ratifique. acuerdo usted que con la redacción del Congreso sí, Nacional claramente que de que el CES decida qué hacer con eso? Que se ratifique el acuerdo original. Lo que decía el acuerdo No, original. no me contesta la pregunta. No, ¿usted está de acuerdo? No estoy de acuerdo porque violenta el acuerdo tripartista que Gracias. tenía en el seno Don del Armando. CES. Mire, sencillamente no podemos estar de acuerdo con lo que hizo el Congreso Nacional. Y decir que vuelva al CES es que nos van a tener jugando, que vuelva, no entendemos hoy, que vuelva otra vez al CES y así va a ser la Para cosa. evitar eso, volvamos al texto original del CES. Por eso. Esa es la solución. Por eso. Y eso es lo que Original. pidió la bancada del Partido Liberal en la Así es. sesión del 11 de noviembre. Para evitar conflictos, problemas, se pudo haber hecho con mala o con buena intención. Para evitar los conflictos, volvamos al CES Estamos- original. Al acuerdo original. Vamos a un corte comercial y volvemos. ¿Está claro? Se acaba, quiero decir algo, se acaba de comunicar con su servidor el diputado Antonio Rivera Callejas, quien presidía esa sesión del Congreso Nacional donde se hizo esta discusión y esta aprobación, y me dice que, me informa que la comisión de estilo que va a redactar finalmente cómo va a quedar esa reforma en el Congreso Nacional, tomó en consideración la propuesta que usted hizo en representación del Partido Liberal en función de que se respete el acuerdo original del CES, es decir, de trabajadores, empresarios y gobierno. Bueno, esa es una buena noticia. Si eso se respeta y sale publicado tal cual, íntegro los acuerdos del CES, que fue la recomendación nuestra a través de la jefa de bancada, Gabriela Núñez, y de su servidor, aquí termina el debate, aquí terminan los problemas, porque nos vamos al acuerdo original del CES y creo que todas las partes estaríamos Don de Daniel. acuerdo. Es correcto, correcto. Don Denis, Eso es lo que se tiene que hacer. don José Luis, Es lo más conveniente. don Armando. Yo no les creo. Que nos manden a traer a la reunión. Es que mire, nosotros mantenemos principios. Si Honduras ratificó el convenio 144, el Congreso debe de llamar a las partes para ver si efectivamente es ese documento, para que no vuelvan a decir que vuelva al Congreso, porque mire que aquí están peleando ahora los trabajadores y los empleadores. No es cierto, nos quisieron poner a pelear, pero nosotros estamos peleando los principios aquí. Si ellos van a ratificar o van a cambiar lo que hicieron el día 11, entonces queremos estar ahí presentes para ver si efectivamente eso fue lo que nosotros aprobamos en el Congreso, en el CES. Don Daniel. El problema debe resolverse a través del diálogo, así como lo hemos venido haciendo siempre. Pero nosotros vamos a luchar, Ricardo, a garantizar la sostenibilidad de la estructura. El RAP no es justo, se fueron por lo más fácil, succionar es el 3%, pasar a otro lado y tenemos que garantizar que la institución sea sostenible. Don Denis. Sí, en el comunicado del sector obrero no habla de los excedentes. Sería bueno que lo incluyan para que haga sentido. El que está, no, ¿Verdad? pero está claro ahí donde el excedente, José. Ahora, Se la puso otra ahí. pregunta que habías hecho, si el RAP está listo para poder hacer las inversiones. No está listo. No tienen la capacidad para poder discernir proyectos grandes Sí, sí. y sería, ahí sí sería perder el dinero. No está listo, no se ha preparado para esto. Muy bien. Don José Luis Baquedano. Bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer esfuerzos en común en beneficio del país y en este caso en beneficio de los trabajadores, garantizando y recalcamos, nuestro comunicado es categórico, garantizamos el derecho a las aportaciones, ahorros más excedentes de los trabajadores. La respuesta, en resumen, a la pregunta de esta noche aquí en 3030 a través de las redes sociales del noticiero hoy mismo, Facebook y Twitter. Los resultados. La pregunta primero, para recordarla, por favor, si es tan amable. Gracias. ¿Está de acuerdo que el RAP invierta los fondos de los trabajadores en áreas como la salud e infraestructura, sí o no y por qué? Cuando me refiero a los trabajadores y a los fondos, son a los excedentes, básicamente. La respuesta es sí, 0%, no, 100%, porque se van a robar el dinero que es del pueblo. Don Osman Aguilar, cerramos con usted. ¿Qué se espera entonces para esta semana en el Congreso? El Congreso va para Choluteca y la Comisión de Estilo debe trabajar
con ellos. Sí, definitivamente. Bueno, yo soy miembro de la Comisión de Estilo, así que estaremos vigilantes, estaremos trabajando y en constante comunicación con los miembros del CES. Eso, como le decía anteriormente, es una buena noticia porque termina con el debate y vuelve a su estado original los acuerdos y creo que todos estaríamos en paz y en tranquilidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación esta noche a venir aquí al programa. Sé que usted viene llegando de muy lejos y que todavía está con el jet lag. Pero de todos modos, yo espero que la Comisión de Estilo no se dedique a legislar cosas que no estaban en el acuerdo. Sí, no, por supuesto, no lo ¿verdad? permite la ley y Bueno. espero que salgamos bien porque de trastocar lo que aprobó el Pleno estaríamos de nuevo en una Otra vez penosa volviendo, necesidad de otra hacer vez. fe de rata. Muy como bien. en otras Gracias a leyes. todos, buenas noches, que estén bien.